Él era dueño de un imperio tecnológico que valía miles de millones de pesos, un hombre cuya palabra podía construir o destruir fortunas, pero dentro de su propia casa era un rey mendigo, incapaz de comprar una sola palabra de su propio hijo. Esta es la historia de cómo un padre, ahogado en la opulencia y la soledad, descubre que el milagro que tanto buscaba en las clínicas más caras del mundo se encontraba en el gesto más humilde y en el corazón más inesperado. ¿Crees que la fe puede mover montañas de silencio? Si crees que Dios pone ángeles en nuestro camino cuando más los necesitamos, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita, porque la historia que estás a punto de ver te devolverá la esperanza. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo y prepárate para ser testigo de una transformación que desafía toda lógica, un evento tan poderoso que cambiará tu percepción del amor para siempre. La fortaleza de Ricardo Altamirano se erigía en el corazón de Lomas de 1900, Chapultepec, en la Ciudad de México, una mansión de arquitectura brutalista que parecía más un mausoleo que un hogar. Sus inmensos ventanales, que daban a un jardín impecablemente podado pero sin vida, filtraban una luz gris y fría de otoño que se reflejaba en los pisos de mármol blanco y los muebles de diseño minimalista. No había fotografías familiares en las paredes, solo costosas obras de arte abstracto que acentuaban el vacío del lugar. El silencio era un ente pesado, casi físico, roto, únicamente por el eco de los pasos de un hombre que lo había conquistado todo, excepto la paz. A sus 45 años, Ricardo era la personificación del éxito, un titán de los negocios atrapado en una jaula de oro, cuya mayor riqueza y su más profunda miseria habitaban en el mismo cuarto, el silencioso mundo de su hijo de 8 años, Mateo. Ricardo Altamirano era un nombre que resonaba con el peso del acero y el brillo del oro en los círculos más exclusivos de México. A sus 45 años, era el arquitecto de un imperio tecnológico que se extendía por todo el continente, un hombre cuya visión y frialdad para los negocios eran legendarias. Su figura, siempre enfundada en trajes italianos cortados a la medida, era una armadura que proyectaba una autoridad inquebrantable. En las salas de juntas, su mandíbula tensa y su mirada penetrante podían desmantelar argumentos y cerrar tratos millonarios antes de que sus oponentes supieran qué había ocurrido. Era un rey en su propio universo, un estratega que movía los hilos del mercado con una precisión casi divina, un hombre que había aprendido a convertir cada emoción en un cálculo y cada relación en una transacción. Su vida pública era un monumento al éxito, una demostración constante de que el poder y la voluntad podían doblegar al mundo. Pero al cruzar el umbral de su propia casa, esa armadura se convertía en una carga insoportable. El titán de la industria se desvanecía, dejando atrás a un hombre ahogado en un silencio que ni todos sus millones podían llenar. La mansión, con su fría perfección y sus espacios desolados, no era un refugio, sino el escenario de su más grande fracaso. Allí, su postura rígida se encorvaba bajo un peso invisible y su mirada, antes afilada, se perdía en la distancia, volviéndose ausente y opaca. El eco de sus pasos sobre el mármol pulido era el único sonido que rompía una quietud sepulcral, un recordatorio constante de su soledad. Amaba a su hijo con una intensidad que lo aterrorizaba, pero ese amor se había convertido en una fuente de frustración y desesperanza, una herida abierta que se negaba a cicatrizar desde la muerte de su esposa, el evento que había fracturado su alma para siempre. El epicentro de este terremoto silencioso era Mateo, su hijo de 8 años, un niño de ojos inmensos y profundos, que parecían contener galaxias enteras, pero que vivía atrapado en un castillo de silencio impenetrable. Diagnosticado con autismo no verbal, Mateo se movía por la casa como un espectro delicado y etéreo, un recordatorio constante de todo lo que Ricardo había perdido y todo lo que no podía alcanzar. Desde la ventana de su oficina en casa, Ricardo lo observaba durante horas, viendo al niño alinear sus cubos de madera con una concentración obsesiva, ajeno al mundo, ajeno a él. Había gastado fortunas en los mejores terapeutas,
en las clínicas más avanzadas de Europa y Estados Unidos, buscando una cura, una palabra, una sola mirada de conexión. Pero cada intento terminaba en el mismo fracaso rotundo, profundizando el abismo entre ellos y solidificando la creencia de Ricardo de que era un padre completamente impotente. En la soledad de las noches interminables, cuando el peso del día se disipaba, Ricardo se enfrentaba a la verdad más oscura que albergaba en su corazón. Se culpaba secretamente por la muerte de su esposa, fallecida por complicaciones en el parto de Mateo. En su mente torturada, el silencio de su hijo no era una condición médica, sino un castigo divino, un reflejo de su propio fracaso como esposo y protector. Veía en la desconexión de Mateo un juicio por sus pecados, una penitencia que debía pagar por el resto de su vida. Esta culpa se había convertido en una barrera emocional que lo aislaba no solo de su hijo, sino del mundo entero. Estaba atrapado en una jaula de oro y dolor, convencido de que no merecía la felicidad ni la esperanza, condenado a gobernar un imperio de riqueza material, mientras su mundo interior se desmoronaba en la más absoluta pobreza emocional. Fue en una tarde gris de otoño, cuando la luz del sol moribundo se colaba por los inmensos ventanales de la mansión como un fantasma cansado, que el cambio llegó sin anunciarse. Llegó con el sonido suave de unos zapatos humildes sobre el mármol pulido, y con el aroma a jabón de lavanda que parecía desafiar la esterilidad del aire. Su nombre era Elena, la nueva empleada doméstica, una mujer de unos 50 años, cuyo rostro estaba surcado por las líneas de una vida de trabajo y sonrisas amables. Su delantal gastado y sus manos, aunque limpias, revelaban una historia de esfuerzo que contrastaba violentamente con el lujo inerte que la rodeaba. Para Ricardo, quien la observó brevemente desde la distancia, ella era solo una pieza más en el engranaje de su vida perfectamente organizada, una presencia funcional destinada a mantener el orden de su castillo de silencio. No podía imaginar que esa mujer, con su mirada serena y su aura de calidez terrenal, era una semilla de esperanza plantada en el suelo más árido de su existencia. Como cada tarde, Ricardo se había encerrado en su oficina, un santuario de cristal y acero, desde donde tenía una vista panorámica del salón principal. Pretendía trabajar, pero sus ojos estaban fijos en la pequeña figura de Mateo, quien estaba en el suelo, completamente absorto en su mundo. El niño alineaba sus cubos de madera de colores con una precisión matemática, creando patrones que solo él entendía. Era un ritual diario, una danza silenciosa que era tanto la ancla de Mateo como la tortura de Ricardo. Verlo así, tan cerca y a la vez tan inalcanzable, era una herida que supuraba constantemente. Fue entonces cuando Elena entró en el salón con un paño en la mano, moviéndose con una discreción que parecía innata. Ricardo se tensó, esperando la misma interacción fallida de siempre, un intento de hablarle, una aproximación torpe que solo haría que Mateo se replegara aún más en su fortaleza interior, ignorando al intruso con una indiferencia devastadora. Pero Elena no hizo nada de lo esperado. En lugar de ignorar al niño o intentar forzar una conexión, se detuvo a una distancia respetuosa, observándolo con una atención genuina que Ricardo no había visto en ninguno de los costosos especialistas. Luego, con una lentitud deliberada, se sentó en el suelo, no frente a él, sino a un lado, como si se uniera a su vigilia silenciosa. De uno de los bolsillos de su delantal sacó una mandarina. El simple acto de pelarla pareció un ritual sagrado en medio de la quietud sepulcral de la casa. El aroma cítrico y fresco se esparció por el aire, un perfume de vida en un lugar que olía a nada. Con una paciencia infinita, Elena comenzó a colocar las cáscaras en el suelo, formando una pequeña espiral naranja, una imitación humilde y orgánica de los patrones perfectos que Mateo creaba con sus cubos de madera. No dijo una sola palabra, no hizo ningún sonido, solo ofreció un eco de su mundo en el lenguaje que él parecía entender. Detrás del cristal de su oficina, el corazón de Ricardo Altamirano se detuvo por un instante. Vio cómo las manos de su hijo, que se movían con una cadencia hipnótica, se quedaban quietas. Lentamente, casi de forma imperceptible, Mateo giró su cabeza. Sus ojos,
esas dos galaxias profundas que nunca se fijaban en nada ni en nadie, se posaron sobre la pequeña espiral naranja que Elena había creado. Entonces, un sonido brotó de su garganta, un murmullo gutural, suave, casi un susurro, pero era más de lo que Ricardo había escuchado en años. No era una palabra, pero era una pregunta, una reacción, una grieta minúscula en la muralla impenetrable del silencio. Ricardo sintió un vuelco en el estómago, una sacudida eléctrica que le recorrió la espina dorsal. Se llevó una mano al pecho, sintiendo los latidos desbocados de su corazón. En ese instante, frente a la escena más simple y a la vez más milagrosa que había presenciado, el hombre más poderoso de México se sintió completamente vulnerable, sacudido por una emoción que creía muerta, la esperanza. Aquella tarde, la rutina de la mansión se fracturó para siempre. Ricardo, movido por una fuerza que no comprendía del todo, un cóctel de escepticismo y una desesperación renovada, le pidió a Elena que dedicara más tiempo a Mateo. Lo hizo de la única manera que sabía, como una transacción comercial, ofreciéndole un aumento salarial que duplicaba su sueldo, enmarcando la petición en términos de un programa de acompañamiento especializado. Elena simplemente asintió, su mirada serena despojando al ofrecimiento de su frialdad contractual y aceptándolo como lo que realmente era, la súplica de un padre roto. Así comenzó un nuevo capítulo en el Castillo de Silencio. Elena no implementó terapias ni siguió protocolos. Su método era una sinfonía de intuición y calidez humana. Cantaba viejas canciones de cuna mientras regaba las plantas. Amasaba tortillas de maíz, permitiendo que Mateo sintiera la textura suave y cálida de la masa, y le contaba historias en susurros, sin esperar jamás una respuesta, llenando el aire estéril con una presencia que era, en sí misma, un bálsamo. Desde la prisión de cristal de su oficina, Ricardo se convirtió en un espectador obsesivo, un científico estudiando el milagro más improbable. Los cambios en Mateo eran minúsculos al principio, como el lento deshielo de un glaciar. El niño, que antes se anclaba a un solo rincón del salón, comenzó a explorar. Sinare convirtió en un satélite silencioso en la órbita de Elena, siguiéndola por los pasillos laberínticos de la casa. Mantenía una distancia prudente, pero su presencia era constante, un pequeño cometa atraído por el calor de un nuevo sol. Si Elena pulía la plata en el comedor, Mateo se sentaba en el umbral observando. Si ella doblaba la ropa limpia en el cuarto de lavado, él se acurrucaba en un rincón cercano, absorto en el aroma suavizante. Para Ricardo, cada uno de estos actos era un terremoto emocional. Sentía una punzada de celos, una pregunta amarga que le quemaba la garganta. ¿Por qué ella, una extraña, había encontrado la llave de un castillo cuyas murallas él había asediado inútilmente durante años? El verdadero cataclismo emocional ocurrió una tarde lluviosa, cuando el mundo exterior parecía llorar con la misma tristeza que habitaba la mansión. Atraído por un sonido rítmico y suave, Ricardo se dirigió a la cocina. La escena que encontró lo dejó sin aliento. Elena estaba de pie, junto a la isla de mármol, palmeando tortillas de maíz con una cadencia hipnótica. A su lado, más cerca de una persona de lo que Ricardo jamás lo había visto, estaba Mateo. Sus pequeñas manos estaban cubiertas de harina, y sus ojos, normalmente perdidos en galaxias lejanas, estaban fijos en el movimiento de las manos de Elena, llenos de una curiosidad pura y profunda. El aroma del maíz cocido llenaba el aire, un perfume de hogar, de vida, de algo tan fundamentalmente humano que se sentía revolucionario en aquel mausoleo de lujo. Por un instante, Ricardo vio un espejismo de la familia que había soñado y perdido, un dolor tan agudo que casi lo hizo retroceder. Pero en lugar de huir, una fuerza impulsiva, un instinto primordial que había permanecido dormido bajo capas de dolor y orgullo, se apoderó de él. En un movimiento casi mecánico, se quitó el saco de diseñador, lo arrojó sobre una silla y se arremangó las mangas de su camisa de seda. Se acercó a la isla, sus zapatos italianos, de repente fuera de lugar en el suelo ligeramente espolvoreado de harina. Con una voz ronca, casi irreconocible, le preguntó a Elena si podía intentarlo. Ella no mostró sorpresa,
Simplemente le ofreció una bola de masa. Las manos de Ricardo, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios y a deslizarse sobre pantallas táctiles, se sintieron torpes y extrañas. Su primer intento de tortilla fue un desastre amorfo que se deshizo entre sus dedos. Una oleada de humillación lo invadió, pero entonces un sonido casi imperceptible lo detuvo. Era Mateo. El niño lo estaba mirando y en su rostro, por primera vez, se dibujaba una levísima sonrisa. Aquella levísima sonrisa en el rostro de Mateo, en lugar de ser un bálsamo, se convirtió en una herida abierta para Ricardo. La esperanza que sintió en la cocina se vio inmediatamente ahogada por la marea oscura de su propia culpa. El recuerdo de su esposa, de su último aliento en la sala de partos, regresó con una violencia devastadora. En su mente torturada, el silencio de su hijo no era una condición, sino una penitencia diaria, un castigo divino por no haber podido salvar a la mujer que amaba. ¿Qué derecho tenía él a sentir esta nueva alegría? ¿Cómo podía permitirse la esperanza cuando su mayor fracaso vivía y respiraba frente a él? Esta convicción se convirtió en una barrera de hielo. Se distanció de nuevo, observando la creciente conexión entre Elena y Mateo desde la fría seguridad de su oficina como un fantasma en su propio hogar. La calidez de la cocina se había vuelto un recordatorio de su propia frialdad, un espejo que le devolvía la imagen de un padre indigno y un esposo fracasado. El conflicto interno de Ricardo encontró un eco externo en la figura de Javier, el hermano de su difunta esposa. Javier, un hombre pragmático y socio en la empresa, siempre vio la condición de Mateo como un problema que debía ser gestionado con la máxima eficiencia clínica. Para él, la solución era una institución especializada en Suiza, un lugar donde la ciencia y no los sentimientos dictaría el tratamiento. Cuando visitó la mansión y fue testigo de la nueva dinámica, su desprecio fue palpable. Vio a Elena no como una salvadora, sino como una usurpadora, una sirvienta ignorante que se aprovechaba de la desesperación de Ricardo. Con una crueldad calculada, confrontó a su cuñado usando el recuerdo de su hermana como un arma. Le habló de legados, de responsabilidades, y pintó la influencia de Elena como una amenaza, peligrosa, sembrando semillas de duda que encontraron un terreno fértil en el corazón culpable de Ricardo, haciéndole cuestionar si su desesperación lo estaba volviendo ciego. La barrera entre Ricardo y Elena no era solo emocional, sino también social, un abismo tan ancho como el que separaba Lomas de Chapultepec de los barrios trabajadores de la ciudad. Ricardo, un hombre acostumbrado a que el dinero resolviera todos sus problemas, no sabía cómo operar en un terreno donde la moneda de cambio era la empatía pura. Sus intentos de mostrar gratitud se manifestaban como transacciones torpes, bonos inesperados, ofertas de beneficios adicionales, gestos que, en lugar de acercarlos, solo subrayaban la distancia entre el patrón y la empleada. Elena, por su parte, sentía el peso de esta dinámica. Su conexión con Mateo era algo sagrado, instintivo, y la torpeza de Ricardo para entenderlo la hacía sentir como una pieza más en un engranaje de lujo. El resto del personal de la casa, sintiendo el cambio en las jerarquías, comenzó a murmurar alimentando la narrativa de Javier sobre una mujer manipuladora que buscaba asegurar su posición, creando una atmósfera de desconfianza que asfixiaba el pequeño brote de esperanza. El miedo se convirtió en el principal obstáculo para Ricardo. El temor a que esta nueva conexión fuera una ilusión efímera, un espejismo en su desierto emocional, lo paralizaba. Esta ansiedad lo llevó a cometer el error que siempre cometía: intentar controlar lo incontrolable. Empezó a tratar el progreso de Mateo como un proyecto empresarial, pidiéndole a Elena informes diarios, queriendo medir y cuantificar cada sonrisa, cada murmullo, cada gesto. Su necesidad de certeza y control chocaba frontalmente con el método intuitivo y orgánico de Elena, quien entendía que el alma de un niño no podía ser desglosada en una hoja de cálculo. La presión de Ricardo, nacida del pánico a perderlo todo de nuevo, comenzó a erosionar la confianza y la naturalidad que habían permitido el milagro inicial. Sin darse cuenta, el hombre que había construido un imperio
Estaba a punto de demoler el frágil santuario que se estaba erigiendo en su propio hogar, víctima de los mismos demonios que lo habían mantenido prisionero durante años. El punto de quiebre llegó con la brutalidad de un rayo en una noche sin tormenta. Durante un viaje de negocios de Ricardo, Javier, en un acto de crueldad calculada, despidió a Elena bajo una falsa acusación de robo. Al regresar, Ricardo encontró la mansión sumida en un silencio más denso y oscuro que nunca. Mateo había sufrido una regresión devastadora. Se había encerrado en su cuarto, negándose a comer, perdido de nuevo en un abismo impenetrable. El progreso que habían logrado se desvaneció como arena entre los dedos. Ver a su hijo frágil y ausente, consumiéndose en la soledad, fue la chispa que incendió la pólvora de la desesperación paterna. En ese instante, la culpa, el miedo y las dudas se quemaron, dejando solo una certeza incandescente. Había fallado al proteger el único milagro que había conocido. El CEO se desvaneció y en su lugar surgió un padre dispuesto a quemar su imperio con tal de recuperar la luz en los ojos de su hijo. La decisión fue visceral, irrevocable. Tenía que encontrar a Elena. La búsqueda se convirtió en una obsesión que consumió cada fibra de su ser. Ricardo movilizó todos los recursos a su disposición, no con la fría eficiencia de un empresario, sino con la urgencia febril de un hombre que busca un corazón para un trasplante. Descubrió la mentira de Javier, la acusación de robo que era tan vil como el hombre que la había inventado. La ira le dio un propósito, una dirección. El rastro lo llevó lejos de su mundo de mármol y acero, a un barrio humilde donde las casas se apiñaban buscando calor y las calles olían a vida real. Allí, en una pequeña vivienda llena de más amor que muebles, encontró a Elena. No era la usurpadora que Javier había pintado, sino un ángel terrenal, que cuidaba con una paciencia infinita a su propio hermano menor, un adolescente con una condición similar a la de Mateo. En ese momento, Ricardo comprendió. La empatía de Elena no era una técnica, era la esencia de su alma, forjada en el fuego de su propia experiencia. El hombre más rico de México se sintió el más pobre de todos. Se acercó a ella despojado de su armadura, sin la arrogancia del poder, sintiéndose un intruso en un santuario de decencia. Sus zapatos de diseñador parecían una ofensa en el humilde umbral. Las palabras que salieron de su boca no fueron una oferta de trabajo, sino una confesión. Le pidió perdón. Perdón por su ceguera, por su desconfianza, por haber permitido que la oscuridad de su mundo manchara su luz. Su voz, normalmente un instrumento de mando, se quebró al describir el estado de Mateo, la regresión, el silencio que se había vuelto un grito ahogado. No le ofreció un cheque en blanco ni beneficios contractuales. Le ofreció su vulnerabilidad, su corazón roto de padre, y le suplicó que volviera, no como empleada, sino como la única persona que había sabido escuchar el lenguaje del alma de su hijo. Por primera vez, Ricardo no estaba comprando una solución, estaba pidiendo un milagro, entendiendo que la verdadera riqueza no se podía poseer, solo se podía merecer a través de la humildad y el arrepentimiento sincero. Elena aceptó, no por el dinero ni por la súplica, sino porque vio en los ojos de Ricardo al mismo padre asustado que ella veía en el espejo cada mañana. Su regreso, sin embargo, marcó el inicio de una nueva estrategia. Ricardo ya no era un espectador pasivo. Mientras Elena reconstruía pacientemente el frágil puente hacia el mundo de Mateo, llenando la casa de nuevo con el aroma de tortillas y el sonido de canciones de cuna, Ricardo se preparaba para la guerra. La advertencia de Pedro, su leal chofer, sobre las maniobras legales de Javier para quitarle la custodia, fue el mapa de batalla que necesitaba. Con una determinación helada, comenzó a mover sus piezas en la sombra. Contrató investigadores privados, auditores y los mejores abogados, no para una adquisición hostil de una empresa, sino para proteger su hogar. El titán de los negocios había despertado, pero su objetivo ya no era conquistar el mercado, sino desmantelar la traición de Javier y asegurar, de una vez por todas, el castillo donde su hijo, por fin, comenzaba a sentirse rey. Mientras Elena y Mateo reconstruían su universo de gestos y
Sonidos silenciosos en la planta baja. En el piso superior, Ricardo Altamirano orquestaba una guerra silenciosa. Los investigadores que había contratado, inicialmente enfocados en las finanzas de Javier, se toparon con un muro de legalidad impecable. Pero Ricardo sentía que la raíz del odio de su cuñado era más profunda, más antigua que cualquier disputa corporativa. Insistió en que excavaran en el pasado, específicamente en los meses que rodearon la muerte de su esposa. Fue un ex-detective del equipo quien encontró la primera grieta en la fachada. Una serie de pagos cuantiosos, retirados en efectivo por Javier de una cuenta personal justo una semana antes del parto y transferidos a un médico cuyo nombre había sido extrañamente omitido de los informes finales del hospital. Un fantasma en los registros médicos, un espectro que ahora comenzaba a susurrar una verdad impensable. Un escalofrío recorrió a Ricardo, la terrible premonición de que estaba a punto de desenterrar una tumba que creía sellada para siempre. La búsqueda del médico fantasma se convirtió en el único objetivo. Lo encontraron viviendo una vida anónima en una ciudad costera, un hombre que había huido de su propia sombra. Al principio negó todo, pero la presión de los investigadores y la promesa de inmunidad legal de Ricardo desmoronaron su muralla de mentiras. En una confesión grabada que duró 2 horas, el anestesiólogo relató el horror de aquel día con una voz rota. Las complicaciones en el parto no fueron un accidente. Javier, obsesionado con la idea de un heredero perfecto y temeroso por unos resultados prenatales que sugerían posibles anomalías, lo había sobornado. Le pagó para que administrara un cóctel de fármacos no autorizados para acelerar el parto de manera agresiva, ignorando los riesgos. El resultado fue la hemorragia masiva que mató a su hermana y la prolongada falta de oxígeno que dejó una marca indeleble en el cerebro de Mateo. Javier no solo había sido negligente, había sido el arquitecto de la tragedia, sacrificando a su propia familia en el altar de su ego y su ambición. Ricardo escuchó la grabación en la soledad de su oficina, el mismo espacio de cristal desde donde había observado a su hijo durante años con un corazón lleno de culpa. Cada palabra del médico era como una gota de ácido disolviendo los cimientos de su realidad. El dolor por la muerte de su esposa, que había sido una herida sorda y constante, se reabrió con la violencia de un asesinato recién descubierto. La culpa que lo había encadenado a la desesperación se evaporó, reemplazada por una furia tan pura y helada que le quemaba las entrañas. Su hijo no era un castigo divino, era la víctima de un crimen atroz, un sobreviviente. Miró una fotografía de su esposa en su escritorio, su sonrisa radiante ahora un testimonio de la más cruel de las traiciones. El silencio de la mansión ya no era un vacío, sino el eco ensordecedor de una verdad que había sido enterrada viva. Por primera vez en 1908 años, Ricardo no se sentía culpable, se sentía traicionado de una manera que desafiaba toda comprensión humana. La revelación no lo rompió, lo forjó en algo nuevo. El hombre de negocios calculador y el padre roto se fusionaron en una sola entidad, un instrumento de justicia. Comprendió la verdadera razón detrás de la insistencia de Javier en internar a Mateo. No se trataba solo de control corporativo, se trataba de eliminar la evidencia viviente de su crimen, de enterrar para siempre al único testigo silencioso de su monstruosidad. La batalla legal ya no era una defensa de su custodia, era la antesala de un juicio por asesinato. Con la grabación en su poder, Ricardo sintió un cambio tectónico en su interior. La impotencia se había convertido en un poder absoluto. La primera persona a la que llamó fue a Elena. No le contó los detalles, pero su voz, firme y cargada de una nueva y aterradora determinación, le hizo saber que la guerra había cambiado. Ahora luchaban no solo por el futuro de un niño, sino por la memoria profanada de su madre. El imperio altamirano se preparaba para ser desatado, no para conquistar mercados, sino para aniquilar a un traidor. El gran salón de la mansión, normalmente un testamento al silencio y la soledad, se había transformado en una fría e improvisada sala de tribunal. Javier, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada, presidía la reunión desde el centro, flanqueado por 2 abogados de rostro impasible y un psiquiatra cuyo informe descansaba sobre la mesa de caoba
como una sentencia de muerte. Las palabras del documento, leídas en voz alta por Javier, eran como dagas envenenadas que se clavaban en el corazón de Ricardo. Cada frase detallaba su supuesta inestabilidad emocional, su duelo no resuelto, y pintaba la influencia de Elena como una manipulación perniciosa sobre una mente vulnerable. Ricardo se sentía acorralado, el peso de su propia culpa magnificado por las acusaciones. Miraba a Mateo, acurrucado en un sillón en el rincón más alejado, temblando visiblemente, un pequeño náufrago en medio de un océano de hostilidad. La vieja sensación de impotencia lo invadió, un veneno helado que le recordaba que, a pesar de todo su poder, estaba a punto de perder lo único que realmente importaba en su vida. Justo cuando la voz de Javier alcanzaba su crescendo de falsa preocupación, las imponentes puertas dobles del salón se abrieron. Pedro, el leal chófer, se plantó en el umbral. Su postura desafiante era una muralla de lealtad. A su lado, envuelta en una serenidad que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente, estaba Elena. La furia distorsionó el rostro de Javier. Con un gesto despectivo, le ordenó que se marchara, su voz un látigo de desprecio. Pero en ese instante, algo se rompió dentro de Ricardo. La figura encorvada del padre derrotado se enderezó, y una fuerza que no sabía que poseía surgió desde lo más profundo de su ser. Se puso de pie, y su voz, firme y resonante, cortó el aire como un trueno. Ella se queda. El silencio que siguió fue absoluto. Los abogados intercambiaron miradas de sorpresa. Javier lo miró, incrédulo, al ver por primera vez al titán que todos temían, no defendiendo su empresa, sino su hogar. Elena entró, su mirada pasando por encima de todos, fija únicamente en el niño, que era el centro de su universo. Ignorando las miradas hostiles y el ambiente cargado de juicio, Elena caminó directamente hacia Mateo. Su movimiento era un bálsamo de calma, en una habitación llena de veneno. No se abalanzó sobre él, sino que se arrodilló a una distancia respetuosa, creando una pequeña isla de seguridad a su alrededor. De su bolsillo, sacó el pequeño cubo de madera de color rojo, el mismo que había usado en su primer encuentro, el símbolo de su lenguaje sin palabras. Lo colocó suavemente sobre la alfombra, una ofrenda silenciosa. Entonces comenzó a susurrar la melodía de la vieja canción de cuna, una melodía que había llenado los pasillos silenciosos de la mansión con una promesa de calidez. Los ojos de Mateo, hasta entonces perdidos en el pánico, se fijaron en ella. Un temblor recorrió su pequeño cuerpo y ante la mirada atónita de todos se puso de pie. Con una determinación que nadie le había visto jamás, caminó hacia la mesa de caoba y con un movimiento deliberado empujó el informe psiquiátrico que cayó al suelo esparciendo sus mentiras sobre el mármol frío. El eco de los papeles al caer fue el único sonido en la habitación. Luego, Mateo se giró. Sus ojos encontraron los de su padre, y en ellos había una galaxia de emociones que nunca antes había podido expresar. Dio un paso, luego otro, cruzando el abismo que los había separado durante 8 largos años. Al llegar, no dudó. Envolvió sus pequeños brazos alrededor de las piernas de Ricardo, hundiendo su rostro en la tela de su pantalón. Y entonces, el milagro final, la palabra que lo cambiaría todo, brotó de sus labios con una claridad temblorosa, pero inconfundible. Papá, casa. La armadura de Ricardo se desintegró. Cayó de rodillas, el sonido de su llanto llenando el salón, un torrente de dolor, alivio y amor que había estado contenido por casi una década. Abrazó a su hijo, aferrándose a él como a la vida misma. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos, aún inundados de lágrimas, se clavaron en Javier con la dureza del acero. «Mi hijo ha hablado», dijo con una voz rota pero inquebrantable. «Esta es su casa y esta es su familia. Tú ya no eres parte de ella». Las palabras de Ricardo, cargadas con el peso de 8 años de dolor y una vida de traición, resonaron en el salón con la finalidad de un veredicto. La máscara de superioridad de Javier se resquebrajó, revelando el rostro pálido de un hombre que había perdido el control del tablero. Sin necesidad de guardias de seguridad, ni de un solo grito,
Su derrota fue absoluta, sellada por la mirada inquebrantable de un padre que había recuperado su reino y por el abrazo de un niño que había encontrado su voz. Los abogados, sintiendo el cambio sísmico de poder, recogieron sus documentos en un silencio incómodo, evitando la mirada de su ahora deshonrado cliente. Javier fue escoltado fuera de la mansión no por la fuerza, sino por el peso abrumador de su propia infamia, saliendo de aquel hogar que había intentado destruir y adentrándose en el frío exilio de su propia conciencia. Cuando las puertas se cerraron tras él, el silencio que regresó a la mansión ya no era opresivo, sino sereno, el sagrado silencio de un santuario que por fin había encontrado la paz. La justicia para Javier, sin embargo, no terminó en el umbral de la mansión. Armado con la confesión grabada del anestesiólogo y la furia justa de un hombre que había sido engañado en su momento de mayor vulnerabilidad, Ricardo desató todo el poder de su imperio. Pero esta vez, su objetivo no era una adquisición corporativa, sino una rendición de cuentas moral y legal. Las pruebas eran irrefutables, y la verdad, una vez liberada, se abrió paso con la fuerza de una inundación. Javier fue arrestado, y el escándalo sacudió los cimientos de la élite de la Ciudad de México. El juicio que siguió no fue solo por negligencia, sino por homicidio. Ricardo se aseguró de que la historia de su esposa no fuera olvidada, convirtiendo su dolor personal en una cruzada pública contra la arrogancia y la inhumanidad. La condena de Javier fue una catarsis no solo para Ricardo, sino para la memoria de una mujer cuya muerte finalmente encontró justicia, liberando a su esposo y a su hijo del peso de una culpa que nunca les perteneció. Con la sombra de Javier extirpada de sus vidas, la mansión de Lomas de Chapultepec comenzó una metamorfosis milagrosa. Los fríos salones de mármol se llenaron de color y vida. Ricardo, guiado por la intuición de Elena y la emergente creatividad de Mateo, reemplazó el arte abstracto por lienzos vibrantes pintados por su propio hijo. Se construyó una sala sensorial, un universo de texturas, luces y sonidos, donde Mateo no solo se refugiaba, sino que florecía explorando el mundo en sus propios términos. Elena dejó de ser una empleada para convertirse en el corazón de aquel hogar, una compañera de crianza y la arquitecta de su nueva felicidad. Ricardo, por su parte, aprendió a medir el éxito no en cifras bursátiles, sino en el número de sonrisas de su hijo, en el aroma del maíz recién cocido que ahora perfumaba su casa y en la tranquilidad de las tardes pasadas en el suelo, construyendo no imperios de negocios, sino castillos de cubos de madera junto al niño que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. La transformación de Ricardo trascendió las paredes de su hogar. Comprendió que el milagro que había vivido no podía ser un tesoro guardado para sí mismo. Vendió una parte significativa de sus acciones, no por necesidad financiera, sino por un imperativo moral, y con esos fondos creó la Fundación Altamirano. No era una organización benéfica, distante y burocrática, sino un centro vibrante y humano, diseñado para ofrecer a familias de bajos recursos el apoyo, las terapias y sobre todo la empatía que tanto necesitaban. Elena, con su sabiduría innata y su experiencia de vida, fue nombrada directora, asegurando que el enfoque de la fundación siempre fuera el corazón y no los protocolos. El castillo de silencio se había convertido en un faro de esperanza, y el dolor de Ricardo, transmutado en compasión, se convirtió en el legado más grande que jamás construiría, un imperio cuyo verdadero valor se medía en las vidas que tocaba y en las voces silenciosas que, al igual que la de su hijo, finalmente encontraban una manera de ser escuchadas. 7 años después, la fría luz de la mansión había sido reemplazada por los cálidos reflectores de una galería de arte en el corazón de Polanco. En las paredes no colgaban obras abstractas y sin alma, sino los lienzos de Mateo Altamirano, ahora un adolescente de 15 años, cuya primera exposición individual era un éxito rotundo. Sus pinturas, una explosión de patrones complejos y colores vibrantes, eran el lenguaje de su alma, una ventana a un universo interior que ahora compartía con el mundo. Se comunicaba con una fluidez que desafiaba cualquier diagnóstico, a través de su arte y de frases precisas y llenas de significado.
Ricardo, con una serenidad que había rejuvenecido su rostro, lo observaba desde la distancia, de pie junto a Elena, cuya mano descansaba con naturalidad en su brazo. Su familia, forjada en 1900. El silencio era ahora un testimonio de esperanza. Al final de la noche, una joven madre se les acercó, llevando de la mano a una niña de ojos asustados. «Escuché que ustedes podrían entendernos», susurró. Ricardo sonrió, se arrodilló al nivel de la pequeña y de su bolsillo sacó un pequeño cubo de madera rojo. El milagro ya no era un evento aislado, sino un legado que se ofrecía, una y otra vez. Si esta historia de un padre que aprendió a escuchar el silencio te conmovió, déjanos un corazón en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de cómo un pequeño acto de bondad cambió la vida de alguien por completo? ¿Crees que el amor verdadero puede derribar cualquier muralla? Dale like si crees que los verdaderos milagros nacen de la paciencia y la empatía. Suscríbete para no perderte más historias que nos recuerdan el poder de la conexión humana. Comenta, el amor es el único lenguaje que todos los corazones entienden.